Qué alegría, familia, una vez más estar aquí en su programa El Tiempo. Hoy un día muy interesante. Hoy celebramos en Panamá y en muchos países de Latinoamérica el Día de los Muertos. Un tema interesante, un programa que estoy segura que no lo vas a olvidar y que estoy segura va a marcar un antes y un después. Y para eso hoy tenemos, como siempre, una súper invitada de lujo. Tenemos hoy a Karina Pití. Karina, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tere, buenas tardes, gracias por invitarme. Karina es una mujer que ha tenido la oportunidad de indagar e investigar mucho en lo que es el mundo espiritual. Así que Karina, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar esta tertulia, esta conversa aquí entre nosotras dos sobre esta famosa fiesta. En algunos lados es fiesta, en otros lados simplemente es una celebración donde la gente quiere honrar a sus seres queridos, donde la gente quiere celebrar a esas personas que ya no están. Vamos a conversar un poco de esto. Cuéntame, Karina, ¿qué has investigado acerca de los muertos? ¿Qué sabes tú de los muertos? Sí, este es un tema muy interesante porque realmente esto no viene de ahora. En las investigaciones que yo he hecho, todo ha iniciado con el tema de los aztecas. Los aztecas creían en adorar a los muertos. Ellos idolatraban a los muertos y ellos hacían sus ritos, hacían todo lo que era el tema 4 veces al año. Ellos hacían sus rituales y todo esto. A raíz de la conquista realmente de los españoles, ellos encontraron en sus anales toda esta adoración, idolatría. Entonces la Iglesia Católica realmente no estaba de acuerdo con eso. Pero para no entrar en conflicto con el tema también con los indígenas, que eran los aztecas, ellos unificaron un tiempo después los rituales de los aztecas con la religión de ellos. Y fue en el año 1741 cuando el Papa Gregorio IV fue realmente el que instituyó que fuera el 2 de noviembre el Día de los Muertos. El primero se celebra el Día de los Santos y el día 2 entonces se celebra realmente donde se recuerdan a los muertos, donde así nació realmente el Día de los Muertos. Fue como en 1841 en donde ya el presidente lo hizo como una fiesta autóctona, algo realmente de México, y es lo que se ha celebrado durante todo este tiempo. Y más lo hablo en México porque de allá nació realmente todo lo que es el tema de los muertos, pero realmente fue la Iglesia Católica en el año 1741. Interesante, Karina. El programa anterior que estuvimos hablando un poco de lo que es la celebración del Halloween, que es el 31 de octubre. Estamos más o menos en fecha, ¿no? Hoy este programa lo vamos a estar presentando el mismo 2 de noviembre. Y entre el 31 y el 2, pues hay solamente 3 días. Y es como una antesala. Y en esa conversa que estábamos hablando de dónde venía esa celebración, que tiene que ver con los druidas, tiene que ver con los celtas, con la gente de las Galias en Europa, hay una coincidencia y eso me llama mucho la atención. Estamos juntando varias cosas. Y es que no importa de dónde venía la gente, tenían una fascinación por los muertos. Si nosotros nos vamos a las escrituras y vamos mucho más para atrás, estamos hablando en la época de Moisés, todas esas civilizaciones alrededor de donde fue construida el Pentateuco en la Biblia, todos tenían una fascinación por los muertos. ¿Por qué será que a la gente le importa tanto el muerto? ¿De dónde viene esa cosa de que el muerto hay que venerarlo y que hay que adorarlo? ¿Qué piensas tú de eso? Incluso realmente esa fascinación viene con Egipto. También los egipcios también es la cuna de esta civilización porque ellos creían en la resurrección de los muertos. Entonces ellos, imagínate, estamos hablando también desde de los inicios de la fundación del mundo, en donde los egipcios realmente pensaban, idolatraban y decían, ¿sabes qué? Vamos a preparar a todos los muertos, se llevaban sus tesoros, se los llevaban todo porque ellos creían en la reencarnación y en el proceso de caminar a la vida después de la muerte, porque ellos creían eso y ha pasado durante siglos. Realmente porque hay una fascinación, porque la gente cree realmente de que cuando las personas se mueren, tú después, aunque se mueran, hay algo más, sí hay algo más, pero no es realmente lo que la gente piensa, porque el muerto no tiene conciencia, el muerto no sabe. Sí. Pero eso es otro tema que realmente vamos a ver. Mucha gente, yo estoy segura, Karina, hoy se está preguntando, ¿verdad? Hoy se está preguntando a la gente, ¿debemos celebrar este día? ¿No debemos celebrarlo? ¿Es posible? ¿Es bueno hacerlo? ¿Es malo hacerlo? A mí la gente me hace preguntas muy blanco y negro. ¿Tú qué crees? ¿Debe celebrarse? ¿No debe celebrarse? ¿Es bueno? ¿Qué pasa con este día?
Bueno, en sí no veo nada de malo realmente que uno pueda ir a las tumbas, al sepulcro de la persona, algún familiar, a homenajearlo más que nada. Uso la palabra homenajear, muy diferente al tema de la veneración, orar o pedirle algo a una persona muerta, sino más que nada en que tú puedes ir a ofrecerle flores, homenajear a la persona, limpiar la tumba. Es un recuerdo, es muy bonito. Es más, hasta los psicólogos también aconsejan de que tú puedas pasar tu luto yendo y visitando a la tumba, a limpiarla. Pero una cosa es rendirle homenaje, incluso no tienes que esperar a hacerlo ese día, lo puedes hacer los demás días. Incluso en la Biblia también encontramos que María, y las demás discípulas fueron a visitar la tumba de Jesús. Y no hay absolutamente nada malo. El problema es el tema de la veneración. Yo puedo ir a recordar a una persona. Incluso la Biblia no te dice absolutamente nada y tampoco castiga que tú recuerdes a un familiar. Eso no se castiga. Dios no te va a condenar porque estés recordando a un familiar. El problema es que tú vayas al sepulcro, a la tumba y empieces a pedirle, a orarle, porque ahí ya eso va en contra de la Escritura, porque los muertos no tienen memoria. Ellos no saben realmente que tú le estás orando o no. Así es, me parece muy interesante y que, como bien dices, los vivos y los muertos no tienen parte, ¿ok? Ahora, entonces vamos a ponernos en acuerdo aquí las dos. Celebrar ese día no tiene nada de malo. Hay un día que se celebra el Día de la Madre, un día se celebra el Día del Padre, otro día se celebra el Día del Estudiante, se celebran tantas cosas y digamos que es un día que se hace un alto en el calendario para memorar, ¿verdad? Recordar a un ser muy querido. Pero me gusta lo que dices, uno lo puede hacer cualquier día del año, ¿no? Pero Así bueno, es. si es un día que, como me gusta lo que dices, se limpia la tumba y que el mismo Jesucristo se dieron cuenta de que fue resucitado porque fueron a ver su tumba y a despejarla en un momento dado. No, y es lo que digo, Tere, no hay nada de malo. Tú puedes recordar, es más, si vamos, tú puedes ir, lo limpias, todo muy lindo, homenajearlo, todo, pero hasta allí. Hasta allí. Ahora, Hasta allí. metiéndonos un poquito más, porque como quien dice, hasta donde estamos conversando, perfecto, se celebra el 2 de noviembre en muchas partes del mundo, el Día de los que ya se fueron. Pero lastimosamente la película no se quedó allí, la película continuó. Y entonces ahora tenemos en México una celebración muy fuerte, se le da mucho homenaje y se le habla a la Santa Muerte. Ya la muerte cogió otro canal, se le pone un nombre, se le llama Santa a la Muerte. Cuéntanos un poquito acerca de esa celebración. Sé que has tenido experiencia, has viajado mucho a México. Cuéntanos un poco qué pasa en México y dónde esta película cogió otra relevancia. Digo película por decir algo, donde la muerte ya hasta le tienen un altar y se le llama Santa Muerte. Sí, definitivamente México es uno de los países que más lindos me gusta visitar, su cultura, es muy bonito, su comida y todo, pero sí me ha tocado estar para esta época, el 2 de noviembre, y realmente me sorprende cómo homenajean la Santa Muerte. Inicialmente, como les comenté, de dónde vienen los inicios, el tema de los aztecas, pero ese culto a la muerte, eso pudo haber estado apagado, pero nunca fue erradicado por completo. Entonces fue como en 1940, a través de un personaje muy famoso en la Ciudad de México, en Tepito, que le decían el comandante. Él introdujo realmente esta celebración, que fue un poquito más popular, y nunca se dejó, nunca fue erradicada. Lo que se hacía era que se reunían en las casas, veneraban a la muerte. ¿Qué es la Santa Muerte? La Santa Muerte para ellos es un culto a un ídolo, a una deidad, que inicialmente estaba en forma masculina, pero a medida del tiempo esta deidad fue representada por una mujer femenina. Ellos realmente creen que esto es una entidad y está representada por una calavera. Y de acuerdo lo que tú necesites, así mismito le pides a la Santa Muerte. Si la Santa Muerte está representada por esta figura esquelética, en donde la túnica, si es roja, quiere decir que le puedes pedir para el amor. Si tienes una túnica, la calavera, tiene una túnica blanca, puedes pedirle para el matrimonio, la paz. Si tiene una túnica, la calavera dorada, estás pidiéndole para el dinero, le estás pidiendo a la prosperidad. Y así sucesivamente, de acuerdo
como esté la imagen, así mismito tú le pides. Y aparte, esta creencia de este culto, después de los años 40 se fue propagando hasta el 50 y ha ido creciendo. Es una cosa increíble. Yo investigando y haciendo, porque me llamó mucho la atención este santo popular del folclore mexicano, en donde ellos ya tienen adeptos de 5 a 6 millones mexicanos que creen en la Santa Muerte, en esta deidad. Y en Centroamérica, Canadá, incluso en Estados Unidos, va hasta 12 millones de seguidores. Wow, me impresiona, no tenía idea. Nosotros tuvimos un programa aquí muy interesante meses atrás, donde hicimos una investigación de muchas religiones del mundo y no tenían tantos adeptos. Había algunas creencias que eran de 1 millón, pero ya tú me estás hablando de 12 millones. Mira que ni siquiera la pusimos en ese programa. En ese programa investigamos y entrevistamos, hablamos del Bahá'í, hablamos del Hare Krishna, del hinduismo, del budismo, pero no se nos ocurrió que ya la Santa Muerte era una religión prácticamente. Sí, es una religión porque ellos, ¿por qué? Porque para ellos esta figura mítica, que es una calavera en forma de mujer, es un santo muy popular por los favores que se conceden. Ellos, de acuerdo a los favores, a lo que tú necesites, así mismito, buscas el santo de acuerdo a la túnica y realmente tú le pides y le oras y ese santo, ellos dicen que realmente hay muchos milagros, muchos favores que ellos otorgan. Incluso esta figura también tiene un globo terráqueo, tiene una guaduña, que realmente tiene otro simbolismo también. Ellos también creen muchísimo todo lo que, imagínate, si ya han llegado a compararla, que ha estado como hasta en el segundo lugar del santo de San Judas que ellos creen. Entonces es un culto que ha ido creciendo y está en todas las esferas de la sociedad. Pero más que nada, los antropólogos han visto que se llama el culto a la crisis, porque ¿quiénes son los que realmente buscan? Son muchos seguidores católicos, pero a la vez también son seguidores que no le pueden pedir estos favores que le pedirían a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe o a diferentes santos. Ellos le piden a la Santa Muerte cosas que no pueden pedirle, que ellos saben que no se le puede pedir, y forma de... ¿Quiénes lo piden? Narcotraficantes, prostitutas, gente donde la sociedad ha sacado a un lado. Por eso que los antropólogos dicen que esto es crisis de culto. Este santo se ve venerado tanto por la gente que ha sido excluida en las clases sociales. Entonces hay de todo un mix aquí, pero es un culto que ha crecido. Imagínate, si ya tiene más de 60 años, aproximadamente 60, 70 años, y que tenga 12 millones de adeptos creyentes a esto, realmente, wow. Que incluso la Iglesia Católica condena esto, porque es las doctrinas, todos los dogmas, todas las cosas que hace la Iglesia Católica es una imitación de la Iglesia Católica. Eso es una condenación también que la Iglesia Católica, incluso ha habido muchas redadas y hay muchos santuarios en México, en el centro de México, en todas las ciudades, diferentes ciudades de México, muchas. Incluso hay una en Veracruz que mide 22 metros de altura. Espérate, ¿qué mide 22 metros? En la Santa Muerte. La Santa calavera Muerte vestida sí, de novia. Sí. La Santa Muerte, 22 metros de altura, es una imagen altísima, es la más grande considerada en el mundo, y hay un altar de adoración y ahí van todo equipo de personas, pero es increíble cómo la gente se está haciendo adepta a eso. Entonces, ¿qué pasa? Como en la Iglesia Católica no pueden pedirle a muchas cosas que no deberían de pedirle, estos fieles creyentes han ido abandonando el catolicismo y se han ido entonces adaptando, creyendo en esta divinidad que ellos le han puesto, lo que es la Santa Muerte, porque ellos lo ven algo divino, un ente. Wow, increíble. De verdad me impresiona cómo el ser humano tiene la capacidad de inventarse su propia creencia. Entonces vemos en un mundo lleno de no sé cuántas creencias. Y entonces la pregunta del millón, ¿y esto de verdad funciona? ¿Esto de verdad le da honra al creador del universo? ¿O es todo lo contrario?
Bueno, definitivamente, realmente eso va en contra de todo lo que es las escrituras. Realmente, ¿ustedes creen que cuando nosotros vamos a adorar, vamos a pedirle realmente, a quién le estamos realmente pidiendo? Si la Biblia nos menciona de que ellos no saben nada, no, los muertos, nosotros sabemos los vivos que vamos a morir en algún momento, pero el muerto no, ya él se murió, la persona se murió, él no nos escucha. Entonces imagínate que yo voy a orar, a pedirle a la Santa Muerte, dame, ¿quién creen ustedes que a mí se me va a aparecer? Dios no va a ir en contra de su palabra cuando realmente Él condena totalmente eso, que no debemos pedirle absolutamente a nadie, solamente a Él. Entonces ahí, bien dices tú, Karina, entramos en un juego muy peligroso, porque personas me han hecho la pregunta, es que a mí se me apareció mi abuelo, se me apareció mi tío, se me apareció tal y tal santo, que no vamos a discutir que fueron santos, porque yo creo que Pedro sí fue un hombre ejemplar, lo mismo lo pudo haber sido Juan. Pero entonces, si se me está apareciendo Juan o Pedro o Pablo cuando, por la muerte de mi abuela o de mi tío, entonces estoy entrando en el juego peligroso, porque entonces, ¿quién me está hablando? Me está hablando un espíritu inmundo vestido de ángel de luz, como dice la palabra. Así es, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él vino para robar, realmente destruirnos. Y realmente Dios no puede ir nunca en contra de su palabra. Es decir, totalmente, cuando realmente nosotros que empezamos, a veces en nuestra ignorancia, que realmente no sabemos, y muchas veces sí lo sabemos, estamos orando o pidiéndole algo, o se me aparece un muerto, totalmente eso no es realmente un familiar. Esos son espíritus inmundos realmente, mismo Satanás, que hace para engañar que las personas crean que es un familiar para que yo empiece a rendirle pleitesía y que empiece. Entonces yo voy abriendo, me voy metiendo, me voy introduciendo a ese mundo que todos en algún momento hemos podido caer de repente en esa ignorancia, porque es una ignorancia. Y realmente cuando ya estás involucrado, estás invocando muertos, algo que realmente el Señor condena, porque realmente no es ningún familiar. Y la Biblia es tácita y realmente nos dice en muchos pasajes realmente que ellos no saben que nosotros los estamos adorando ni que le estamos pidiendo. Así que realmente el que se está apareciendo ahí es un ángel caído. Son espíritus demoníacos que nos están hablando allí. Totalmente, Karina. Y entonces lo que no nos damos cuenta es todo lo que empezamos a atraer en una atmósfera. No nos damos cuenta cuando yo vi una película muy buena que se llamaba así, La Santa Muerte, y me llamaba mucho la atención porque esta mujer tenía una hija enferma y ella tuvo una aparición, no sé, entró con este tema de la Santa Muerte y ella empezó a hacer un altar. Y el altar cada día crecía más y entonces la niña empezó a sanar. Pero después vino el reverse, porque el enemigo no te da nada gratis y no te dice la parte chiquita de la firma del contrato, donde tú empiezas a adorarlo, y hay un dicho que dice que mal paga al diablo a quien bien le sirve, y la gente no se da cuenta y termina atrapada en una red que qué difícil es salir de ahí. Incluso me llamé también mucho la atención con eso es de que la gente le ofrece de todo, cigarrillos, le ofrece alcohol, le ofrece todo tipo de regalos. Y efectivamente, el santo, la muerte les concede, porque en verdad cuando tú hablas con estas personas están fielmente convencidas que el santo les hizo el milagro y que ellos realmente no ven absolutamente nada malo, pero como tú dices, hay un trasfondo realmente de eso, que realmente ya estás jugando con fuerzas ocultas y así mismo cuando ya estás enredado totalmente en eso y es muy, muy difícil de salir porque ya tú quedas hasta adicto a eso. Entonces, tú crees que realmente es tu familiar, alguien que te está hablando, y entonces por el dolor, que a veces no sabemos cómo llevar eso porque extrañamos a la persona, la gente piensa que eso es algo normal y realmente no, eso va en contra realmente de todo lo que el Señor nos dice. Hay algo interesante que Jesucristo, que dijo, el único ser en toda la historia de la humanidad que dijo ser Dios, lo dijo, lo comprobó a través de su muerte y a través de su resurrección. De una manera muy clara habla de una manera que está implícita, que Él es el único que es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Entonces, si Él es el único, y ahora resulta que están todos los santos, todos los muertos y todos los que
las deidades. Entonces, no es un solo omnipotente, omnisciente y omnipresente. Son millones de omnipotentes y omnipresentes, porque son no sé cuántos santos, son no sé cuántos muertos y son todo lo que se me ocurre. Entonces, ¿será que de verdad la gente tiene esa capacidad de escucharme? Y ahí es donde yo creo que nos engañamos muchas veces. Y por otro lado, si yo puedo hablar directamente con Dios, ¿para qué yo tengo que ir a través de mi abuela o de mi tía? ¿O qué estoy buscando al invocar estas personas que ya no existen? Ahora, volviéndonos al tema de la Santa Muerte. Ya no es ni el abuelo ni el tío. Es un espíritu que tiene un nombre que se llama Santa y Muerte. ¿Dónde están los santos de la muerte? ¿Tú me puedes explicar eso? Es increíble realmente a veces la ignorancia. Como comentaba, el tema de los antropólogos han estudiado mucho durante décadas este fenómeno con el tema de la Santa Muerte. Primero, la muerte es algo abstracto, es una idea, la muerte es la separación del alma con el cuerpo, así que de por sí no es una entidad. Pero ellos lo ven como una entidad, como fue creada durante décadas atrás. Ellos ven que esta figura, que inicialmente era masculino, ahora es femenina. O sea, en el tiempo la cambiaron. Correcto. Ellos, de acuerdo a la necesidad que cada persona tiene, así le van pidiendo. Entonces, se han hecho muchas redadas porque el gobierno ha estado en contra de estos altares y la policía incluso ha deshecho muchas, pero no han podido realmente con esto que han creído, pero es la fascinación de adorar algo que lo ven como, de por sí si fuera un espíritu, pero la muerte es enemiga de Dios. La muerte es enemiga de Dios, no tiene nada que ver realmente con Dios, para empezar por allí. Dice que la paga del pecado es muerte, o sea que la paga del pecado, la muerte y el pecado son como primas hermanas, están ahí, como que es el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo puedo santificar a la muerte? Yo podría santificar en todo caso la resurrección, pero no es lo mismo que la muerte, porque no estamos hablando de los resucitados, estamos hablando de los muertos, los que están en el Seol, los que, ¿no? Y la gente le da mucha pleitesía, como me decías, Karina, es porque hay resultados. Ahora, ¿por qué hay esos resultados positivos? Porque Satanás se disfraza de un ángel de luz. Satanás quiere tener a la gente siempre cautiva en esto, de que la gente siga adorando a eso, que va en contra totalmente de la Escritura, que va en contra de lo que Dios nos menciona. Pero entonces eso me quiere decir que el enemigo tiene poder. Claro que sí. Y es que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. O sea, como es el príncipe del mundo, él tiene poder y la mayoría de las personas no quieren creer esto. La gente quiere creer en su convicción. De repente yo pienso que por su conciencia no hace sentir mal, porque de una manera u otra la gente dice creer en Dios. Pero decimos creer en Dios, pero realmente no leemos realmente y ponemos eso en práctica en nuestra vida, de todo lo que las Escrituras nos dicen que es pecado. No debemos de hacer eso. Pero cuando tú empiezas a consultar, en la Biblia hay muchos pasajes donde nos dicen que no se debe consultar a los medios, hechicería, todo esto. Otra cosa que me llama la atención, la mayoría de esta gente que los que son sacerdotes, los que practican esto, los líderes, son gente que anda en hechicería, gente que anda en este mundo que sabemos que no es correcto, y le gusta leer cartas, son brujos. Entonces es un mundo de esoterismo en que se maneja el tema de la Santa Muerte, y la gente que está alrededor de eso son gente, como mencioné anteriormente, de todos los extractos, pero la mayoría son realmente los que han sido abandonados, los trabajadores informales, los que no tienen trabajo. Incluso a la Santa Muerte se le dice la niña blanca, se le dice la dama huesuda, se le dice la flaquita. Tiene muchos nombres de acuerdo a la necesidad, pero es totalmente una mentira. No, y una mentira, Karina, que no te cambia como persona, porque me hablabas de que la Santa Muerte es el padrino, la madrina, pues que ya no sé si es hombre o es mujer, porque mira, tan definido está, que tiene que ver con narcotraficante. Entonces, qué chévere, yo invento mi religión. Yo no quiero dejar el mal, no quiero dejar de robar, no quiero dejar de mentir, no quiero dejar de adulterar, no quiero dejar nada que tenga que ver conmigo. Entonces, yo tengo una deidad que me sigue mis caprichos. Hace lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, y yo no cambio. Yo soy una prostituta, vendo mi cuerpo, ni siquiera tengo la capacidad de proteger mi propio cuerpo, y yo no quiero arrepentirme, yo no quiero cambiar.
pero yo le doy una manda a esta deidad y esta deidad me hace el favor del milagro que yo quiero. Yo soy un asesino en serie porque muchos narcotraficantes son asesinos sin piedad. Yo no me arrepiento de matar a nadie, pero yo tengo una deidad que hace lo que a mí me gusta. Es chévere, así cualquiera. Así cualquiera. No, así cualquiera. No, y es una cosa increíble los adeptos de que ha estado creciendo. Es decir, imagínate que cuando en las noches los taxistas, los que son dueños de bares, todo esto, ojo, esa la mayoría de ese mundo, en ese ambiente, incluso ellos tienen hasta un credo. Que tienen realmente específicamente que le rezan a la Santa Muerte. Es increíble, pues es increíble todas las cosas cuando tú vas investigando, vas viendo, y eso llama la atención. Tú vas a México, no importa que sea el Día de los Muertos, pero más cuando estás acercando el día, tú ves calaveras, tú ves cosas. Entonces, la gente sin conocer festeja estas cosas, pero cuando realmente tú empiezas a investigar y tú dices, no, un momento, esto está fuera de orden, esto va en contra de nuestros principios, porque tú no puedes pedirle algo realmente, primero a un muerto que no te escucha, tú no le puedes pedir absolutamente nada, la muerte es enemiga de Dios. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir algo que no me escucha, algo que no tiene vida? Va en contra de todo, no se puede. Jesús dijo en su palabra que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Yo, ¿por qué no mejor prefiero y le pido a Jesús? Que es mucho más fácil pedirle a Jesús directamente, tengo un contacto con Él y puedo hablar con Él y orarle, hincarme, pero no, el ser humano tiende siempre a hacer lo contrario. A lo contrario y a meterse en líos porque se abren puertas que no son tan fáciles de cerrar. ¿Has estado en muchas partes de México, Karina? Sí, muchas partes. He estado en Playa del Carmen, he estado en Cancún, mucho del DF, he estado en Puerto Vallarta, he estado en varios lugares. No te da una sensación como de, no sé, scary, calofrío, esa casa, o te gusta? ¿Cómo ves eso? Al principio realmente cuando uno no está de repente en los caminos de Dios, uno no le da tanta importancia a eso, pero ya realmente cuando tú empiezas a acercarte a Dios, a buscar a Dios y empiezas a entender estas cosas, cuando yo llego a estos lugares, claro que yo me siento incómoda porque ya yo conozco el trasfondo de estas fiestas, porque antes yo podía ir a México y yo podía, ¡ay, qué linda calavera! O cosas, incluso hasta las películas, que tú la ves, realmente hay una famosa película de Disney, que incluso yo la veía antes del curso, pero cuando yo he empezado a investigar y a averiguar, a veces en la ignorancia de uno dice, no es malo, porque es lindo recordar, pero cuando tú empiezas a analizar bien la película, eso va en contra. No, y mira la sutileza de hoy en día, donde muchas veces nosotros los padres tenemos que tener mucho cuidado, porque como bien decíamos, en las escrituras habla de que el enemigo se viste de ángel de luz. ¿Y qué quiere decir se viste ángel de luz? Que nunca se muestra como realmente es. Si se mostrara lo horrible y lo espantoso que es, no solamente en la parte externa, sino en la interna, creo que muy pocos lo adorarían y lo seguirían. Pero no, él es sutil. Usa una película, yo la vi, una película muy bonita. Así es. Que tiene hasta un mensaje muy positivo, porque de alguna manera es un diálogo de este niño con, no me acuerdo si era la abuela o el papá o la mamá. Ajá. Era con un familiar, no recuerdo ahorita el detalle, pero todo es un diálogo muy ameno para toda persona que ha perdido un familiar y sobre todo si es más niño, más chiquito. Oye, qué lindo que te consuele el abuelito, el papá, la mamá, ¿no? Yo este año tuve una pérdida muy grande, la pérdida de mi papá a principio de año. ¿Quién más quisiera yo que hablar con mi papá? Claro. O yo quisiera poder tener una comunicación directa con él, pero o lo que Jesucristo dijo es cierto, o él es un gran impostor y un gran mentiroso, o era verdad. Entonces muchas veces nosotros no queremos la verdad, nosotros nos encanta el engaño. No sé por qué el ser humano tiene una fascinación por el engaño a otro nivel. Y yo prefiero inventar mi propio cuento y hablar con mi propio fantasma todo el día para consolarme a mí misma que entender la verdad. Entonces, si Jesucristo dijo que eso no es así, él es un gran mentiroso. Entonces no seamos cristianos. Pero lo triste es que queremos ser cristianos, queremos ser paganos y queremos inventar nuestra propia creencia. O
Sincretismo se le llama a eso. Ese sincretismo que es como un sancocho. Entonces, como veíamos con el Halloween, y ahora me cuentas, pues, cómo en un momento dado vienen los españoles, en América se practica tal cosa, y bueno, no importa, ya. Allá en Europa lo mismo, porque al final el cristianismo viene de Israel, va penetrando en Europa, y esa Europa era una Europa idólatra en general, porque todo el mundo ha sido idólatra desde el principio del mundo. Como dice la palabra en Romanos, prefirieron adorar la criatura antes que el creador. Eso al final de cuentas es un egoísmo, porque no me da la gana, es una terquedad humana, no me da la gana de reconocer al creador, prefiero adorar a la criatura. Entonces, si en este lugar son las cucarachas, usted siga su culto a las cucarachas. Si allá son los monos, siga con los monos. Si allá son las culebras, siga con las culebras. Entonces, al final, Dios tiene que ponerle ganchito a todas mis, ¿cómo te digo? Todos mis hobbies o todas mis pasiones, en vez de yo arrepentirme y buscar al Creador. No, la Escritura nos menciona que dicen que el hombre es necesario que muera una vez y que venga el juicio. Entonces quiere decir, el hombre muere. Él muere, murió, punto, murió. Entonces, Dios es soberano, Él es su creación, Él no va a ir en contra de su palabra. Si el hombre murió, murió. Él no puede levantarse. Entonces es algo realmente que la gente no quiere terminar de entender. Es como yo me explico a mí de que yo necesito, Señor, yo quiero hacer una maldad a alguien, yo voy a orar contra, o voy a echar un hechizo, que esto y que el otro, voy a pedirle a la Santa Muerte. Te quiero quitar a tu marido, ¿verdad? Sí, porque eso sí. Yo quiero quitarle al esposo a la otra, entonces yo hago mi macuar, yo se lo quito. Entonces es algo inaudito. Y Dios tiene que decir, sí, chévere. Es que todo eso, de una manera u otra, trae consecuencia de las cosas, y el mundo espiritual existe. Es decir, la gente piensa que las cosas que nosotros hacemos aquí no están pasando nada porque nosotros no los vemos. Pero en el momento que tú empiezas, ¿por qué en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre el Señor remarcaba a su pueblo que no deberían de consultar ni hechiceros, nada de adivinos, ni medium, absolutamente nada? Incluso hay una pregunta que hace: ¿por qué le consultan ustedes cuando me pueden decir a mí? Entonces es algo que Dios siempre ha establecido en su palabra, de que no debemos realmente orarle ni pedirle a nadie, solamente a Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, pero el ser humano es así, usamos a Dios a nuestra conveniencia. Entonces, como si tú me preguntabas a mí, cuando yo he viajado a México, todas estas cosas, esta fascinación, y de repente en mi ignorancia yo no le daba importancia a eso. Pero a medida que tú vas escudriñando la palabra y el Espíritu de Dios nos habla a cada uno de nosotros, tú te das cuenta realmente el trasfondo de todo esto, porque Satanás lo que quiere es tener a la gente cegada y que la gente siga allí en ese meollo del asunto, adorando, no solamente a la Santa Muerte, adorando cualquier cosa, adorando el palo, adorando, la idolatría es la adoración a cualquier cosa. Incluso hasta adoramos a nuestros hijos, adoramos a nuestro trabajo. Hay idolatría en todos lados, no solamente la Santa Muerte o algún santo. Idolatría es todo esto, un objeto de adoración, veneración a algo que sea un objeto o que sea una persona. Pero realmente tenemos que irnos, lo que lo dice la palabra, al único que debemos de adorar es a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, a más nadie. Porque es el único que merece adoración, porque es el único que vino, se hizo hombre, pagó el precio, y caro, muy caro lo pagó. Entonces, darle adoración a quien no lo merece es una gran falta de respeto para el Creador. Y no puede ser que una gran falta de respeto para con el Creador te dé una gran recompensa o consecuencia. Y creo que es allí donde la humanidad entera está extraviada. Entonces viene la pregunta que te iba a hacer, Karina. Resultados. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a desviar nuestra atención del Creador del universo? En tu experiencia personal, si quieres compartir alguna experiencia o la experiencia de gente que conozcas o de resultados que hayas visto a través de tu experiencia con esto. Todas estas personas que normalmente adoran, ya sea el culto de la Santa Muerte o cualquier deidad, y esto al final es perdición. Yo he podido, Satanás, es cierto, Satanás, como es el príncipe de este mundo, él responde a las oraciones de las personas que en su ignorancia, en su tristeza, todo esto, en la desesperación, porque eso es lo que pasa. La mayoría de la gente busca el tema de la Santa Muerte porque ellos obtienen resultados fáciles, y he visto muchas personas que la han entrevistado, que han sido católicos, incluso también han sido cristianos o cualquier otra creencia. ¿Por qué se van? Y es lo que me llama la
la atención, se van porque están cansados de estar pidiéndole a los santos, están cansados de pedirle directamente a Dios y no consiguen respuesta. Entonces se van a la Santa Muerte, de acuerdo a la entidad que necesitan, le piden, ¿ok? Él te da el favor, pero siempre cuando tú ves alguna entrevista o algo, al final te dicen, ¿sabes qué? Te lo cobran si tú no pagas lo que tienes. ¿Cómo te lo cobran? Algún pacto de sangre, empieza a alejarte de Dios. Son muchas consecuencias realmente que Satanás dice, sí, ¿tú qué necesitas? ¿Dinero? ¿Necesitas que le quite la esposa a tal persona? ¿O quieres esto? ¿Qué? Yo te lo doy, pero eso no es gratis. Eso trae consecuencias, eso trae realmente perdición. En cambio, Jesús vino a darte vida y vida en abundancia y fue algo grande, es algo gratis. Entonces, ¿por qué yo voy a rechazar a lo que Dios hizo si Él me ama tanto? ¿Por qué yo no acepto ese regalo que yo le puedo pedir a Él? No, el ser humano se va por lo más fácil. El ser humano no quiere esperar el tiempo, en el tiempo de Él, cuando nosotros todos tenemos que pasar por diferentes procesos. ¿Y qué he visto? Que normalmente con los que practican estas cosas, estos cultos de diferentes deidades, no solamente la Santa Muerte, terminan mal. Terminan mal, arruinados, terminan perdiendo la vida, terminan peor de lo como empezaron. ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia de las decisiones que tomaron. Y es muy triste. La paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Hay una historia en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, del rey Saúl, que en un momento dado se llenó de envidia, se llenó primero empezó con sus inseguridades, terminó con muchas envidias y terminó persiguiendo a su amigo que lo había ayudado a conquistar a un enemigo que era David, conquistó a Goliat y él se llena de rabia, empieza a perseguirlo y ¿qué termina? Termina consultando a la hechicera de Endor, que él mismo había prohibido por orden de Dios y termina muriendo en una batalla de una manera triste y cruel y de una manera que no era la que iba a haber terminado él. Entonces, abrir esta puerta no es nada agradable. Una última pregunta, Karina. ¿Uno puede salir de esa confusión de idolatría, de hechicería? ¿Se puede? Claro que sí hay esperanza. Realmente yo he visto y conocido a muchas personas. Incluso hubo un tiempo, yo en mi ignorancia, yo no adoraba ni la Santa Muerte ni nada, pero yo en mi ignorancia, a veces yo me consultaba, hace muchos años, me iba a leer las cartas o cosas así. Pero en un momento cuando vino la palabra a mi vida, yo me di cuenta realmente que eso realmente no agradaba a Dios. Y el Espíritu de Dios está dentro de uno y te dice, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. ¿Yo qué hice? Yo me arrepentí de eso y yo me volví a Dios, yo le pedí perdón, pero porque Jesús, yo no tengo que pedirle absolutamente nada a nadie. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos regala esa vida. ¿Por qué la vas a despreciar? Sí se puede salir de eso. Hay que arrepentirse y dejar eso. Que Satanás lo conoce. Él no es omnisciente ni omnipotente, porque él tiene a todos sus secuaces y a todo en el mundo espiritual tiene millones de demonios que están aquí, que le dicen las cosas, pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros. Entonces, si yo realmente, como si yo pude dejar de leerme las cartas, que fue hace muchos años, y yo pedí perdón a eso y me arrepentí y me volví a Cristo, y es lo mejor que me ha pasado, la gente lo puede hacer. Sí hay esperanza en Jesús. Ese es el único mediador. La Biblia dice realmente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Y Él es la esperanza de la vida eterna. Entonces, Satanás siempre va a querer que la gente esté engañada, que esté adorando cualquier cosa, cualquier ritual, cualquiera fiestas, pero no hay excusa. La Biblia dice también que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y sí se puede salir de eso, Tere. Esas atmósferas saturadas de hechicería, brujería, idolatría, me ha llamado mucho la atención, que son lugares sucios, son lugares que se huele la tiniebla, lo tenebroso, no hay paz, hay mucha incertidumbre, no abunda nada de los frutos del Espíritu, no hay gozo, no hay paz, no hay amor, no hay paciencia, no hay bondad, no hay nada de eso. Todo tiene que ver con satisfacción de caprichos, de gustos. Si bien todos necesitamos dinero, el dinero no lo es todo y muchas veces la gente vende su alma. Así es. Llega un momento, qué bueno, como dices tú, que uno se pueda arrepentir, pero hay momentos que el arrepentimiento no es que no se pueda, pero como decimos, estás hasta aquí del lodo y no es tan fácil. No es tan fácil salir de toda esa penumbra. Pero qué bueno
qué bueno que hay una esperanza en Cristo Jesús. No sé si hay algo más que quisieras compartir, que se te haya quedado de esta deidad, de esta fiesta, de esta celebración que ya es no solamente de México. En Panamá no se practica mucho, que yo sepa, casi no he escuchado nada de esto, pero cuando ya tenemos una película de Disney internacional con un adornito bien lindo, y cuando tú me dices que en otras partes del mundo se está celebrando, pues está cogiendo fuerza. Claro, imagínate que tenga 12 millones y ser el segundo santo más popular después de San Judas Tadeo, y estamos hablando que en México son más de 100 millones de habitantes, casi el 5% eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es algo muy impresionante realmente. No había tenido la oportunidad de estudiarlo un poco más y meterme en profundidad. Y es algo muy triste porque realmente en su momento, la gente en su desesperación de no encontrar respuesta, ni en la iglesia católica o en la iglesia cristiana, recurren a buscar su propia religión en esto. Y que al final pagas esto, lo pagas, quedas pagándolo mal, porque al final Satanás te va a cobrar ese favor. Él no se queda así. Y con cualquier persona que pertenezca a esto te va a decir, sí, él te puede conceder el milagro, pero tú tienes que darle algo a cambio, algún favor. Y es muy triste realmente la ignorancia. Y esto también tiene que ver con el tema de los gobiernos de una manera u otra. Al no ver una distribución de las riquezas en estos países, y más en Latinoamérica, que las riquezas no llegan al pueblo, el pueblo se siente abandonado. El pueblo no tiene a dónde recurrir. Entonces, ¿dónde recurren? A lo más fácil, pero lo más fácil realmente ya hemos visto realmente que al final es un camino de perdición. Es un camino fácil. Es un camino fácil porque, o aparenta ser fácil, porque al final después es bien, te pasa facturas bien fuertes, ¿no? Yo espero que no haya por ahí el santo alcohol, porque como van las cosas, un día van a decir el santo cigarrillo, el santo tabaco, ¿no? Es triste, hay un mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, y si bien aquí no se está usando el nombre de Dios, pero sí se está haciendo alusión a lo santo, a lo apartado, a lo divino, para mezclarlo con algo tan sucio como es la muerte. La muerte es triste, ¿verdad? Es muy triste, nadie quiere que se nos muera nadie, pero es una realidad. Es una realidad que todos vamos a tener que atravesar tarde que temprano. Tarde o temprano. Y creo, Karina, para cerrar este programa, que volviendo un poquito al comienzo, como la muerte es una realidad, como bien decías tú, uno memora, uno tiene memorias que nunca se van a ir de las personas que hemos querido, que gracias a Dios en las Escrituras nos dan el consuelo de que un día nos volveremos a ver en la resurrección de los muertos. Así es. Siempre y cuando esas personas hayan decidido por la vida en Cristo Jesús. No sé si me puedes acompañar, Karina, y nos puedes dirigir una oración de arrepentimiento, ¿cómo diríamos? Identificativo, pidiendo perdón a Dios por ser tan atrevidos y por honrar lo que no se debe honrar y por no darle el lugar a Él que a Él le corresponde. Te agradecería que termináramos con esa oración. Padre, queremos realmente venir ante ti, Señor, con misericordia, mi Dios, que pedirte perdón, Señor, por millones de personas en el mundo entero, no solamente en México, que celebran esta divinidad, Señor. Lo que se celebra, todo lo que sea idolatría, mi Dios, tú condenas eso en tu palabra, va en contra de lo que tú estableces, que a ti solamente es la adoración, a ti solamente es la alabanza, y que tu nombre se adorará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quiero pedirte perdón, Señor, por millones de personas en el mundo entero que están cayendo en esta idolatría, en esta hechicería, Señor, que tienen los velos, Señor, cegados. Te pedimos, Señor, que con lo que hemos podido hablar hoy, las personas, esos velos caigan, Padre, en el nombre de Jesús. Así como te pedí perdón muchos años atrás por mi ignorancia de consultarme las cartas, algo que realmente no entendía y lo hice, pero es pecado.
Te pido perdón, Señor, por todo el mundo entero, en México, en Panamá y por todos los países de la tierra, Señor, que están ofreciendo incluso sacrificios de diferentes formas, Padre, algo que tú condenas, Padre. Yo te pido tu misericordia y que la luz, Señor, llegue, tu palabra llegue a estas personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu nombre, Señor, sea proclamado en la tierra, Señor, porque no hay ningún otro nombre a quien debemos darle las gracias. A ti, Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. A ti es la única honra. A ti eres el único Dios soberano sobre todo, sobre la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estos programas que se están haciendo, mi Dios, para que las personas puedan entender que tú eres el único que merece la adoración, más nadie, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Karina. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias a ti por invitarme, Tere. Gracias a ustedes, nuestra familia del Centro Familiar Vida Nueva y los que nos escuchan en el mundo entero. Gracias por sintonizarnos. Gracias por querer aprender. Aquí nos tomamos el tiempo de prepararnos para llevarles a ustedes información que podría ser valiosa y podría ser un antes y un después. Podría representar vida o muerte. Así que por eso hemos orado por ti en esta tarde. Celebramos hoy el día, digámoslo así, tal vez esa palabra, el Día de los Muertos, no es la mejor forma de decirlo, pero entendemos que es un día en el calendario que hacemos un stop para recordar a todas esas personas que hemos amado con mucho cariño, y las recordamos y las memoramos. Pero hoy hemos aprendido, Karina, gracias por esas enseñanzas, de que una cosa es memorar a alguien y otra cosa es venerar y rendir un homenaje a alguien que definitivamente ya no me está escuchando. Así que gracias nuevamente y nos vemos pronto en este programa Es el Tiempo.